pasada, ¿quién se recuerda la palabra que compartimos? Lo digo. La semana pasada nosotros hablamos sobre las palabras, ¿verdad? Aquel que es grato, ¿verdad? Que es agradecido, multiplica, ¿verdad? La gracia, el favor, y aquel que es ingrato, o sea, aquel que se queja, paraliza, ¿verdad? El favor sobre su vida. Y la palabra tenía que ver con un corazón agradecido. Hoy nosotros vamos a volver nuevamente, como decir, sería la segunda parte de la palabra del domingo, de hablar de un corazón grato o un corazón agradecido, ¿verdad? Nosotros dijimos la semana pasada que cuando nosotros nos quejamos, ¿verdad? Retenemos todo lo que nosotros nos quejamos, se paraliza nuestra vida, ¿verdad? Cuando usted se queja sobre una situación, y dijimos la semana pasada que muchas veces las personas piensan que quejarse o reclamar o quejarse, que es algo natural, ¿verdad? Que es normal, o sea, cuando estoy pasando por un problema, cuando estoy pasando por una dificultad, quejarme es el instinto natural de las personas. Pero nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios que no es así. Cuando nosotros nos quejamos, estamos murmurando. Y la Biblia decía, dijimos la semana pasada, que el pueblo de Israel murió en el desierto por quejarse. La Biblia dice que Dios le había dado una promesa y le dijo allá a Moisés, manda 12 espías para espiar la tierra prometida. Ellos vean, pero es la tierra que yo les voy a dar, la tierra que fluye leche y miel. Ellos fueron aquellos 12 espías. Entonces dijimos que el pueblo murmuró. 10 trajeron un relato negativo y eso dice la Biblia que Dios después dice, bueno, este pueblo no va a entrar en la tierra prometida por causa de lo que ellos hablaron, por causa de lo que ellos dijeron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros damos gracias a Dios, a pesar de las dificultades, nosotros nos levantamos sobre los problemas. Cuando nosotros murmuramos y quejamos, estamos como el pueblo de Israel, un transcurso que era para durar meses nomás, algunos dicen que era 40 días, de Egipto hasta la tierra prometida. Ellos duraron 40 años. Un proceso de 40 años de llegar de un lugar al otro. O sea, ni que fuera de un polo al otro polo caminando, usted nunca va a demorar 40 años. Pero el pueblo de Israel comenzó a andar en círculo y demoró en llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todo el transcurso de ellos fueron murmurando. Que este pan, que estamos cansados, que no tenemos agua, que esta tierra, cómo extrañamos Egipto. Eran esclavos en Egipto y extrañaban la vida de esclavos. Pero todo eso hizo que ellos no entraran en la tierra prometida. Entonces, nuestras palabras, ellas tienen poder. Dice Efesios, y este lo citamos el domingo pasado, Efesios 4:29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, la palabra de Dios dice ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Malas palabras, ¿verdad? Es decir malas palabras. La Biblia no está hablando de decir malas palabras. Claro, que usted no diga, entonces malas palabras, sí puedo decir, no diga tampoco, ¿verdad? Pero la palabra corrompida no es solamente boca sucia, no es solamente decir malas palabras, ¿verdad? Las palabras corrompidas son aquellas palabras que nosotros hablamos, que en vez de transmitir gracias a los que nos oyen, transmite ¿qué? Queja, transmite desánimo. En vez de edificar a los que la oyen, lo único que hace es que lo contrario, destruir. Usted sabe que las palabras tienen un poder de destruir. La Biblia dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida y la muerte. Y dijimos la semana pasada que Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que usted habla, está hablando todo el tiempo, lo que está dentro de su corazón. Y esas palabras pueden transmitir vida o muerte. Pablo decía que nuestra boca es como el timón de un barco. Una nave grande, ¿verdad? Y puede ser dirigida por un pequeño timón. Esos navíos que habían antiguamente. Él decía que nuestra boca también es como una chispa, ¿verdad? Que una pequeña chispa puede incendiar bosques.
O sea, una palabra que sale de su boca te puede matar a alguien. Y, no, pero tan poderoso, sí, puede matar espiritualmente, puede matar emocionalmente y puede llegar hasta matar físicamente. Las palabras tienen poder, por eso nosotros necesitamos comenzar a hablar palabras de gratitud. No es palabra positiva, el mundo enseña que debemos ser positivos, ondas positivas. Sí, eso es bueno una religión porque eso trae ondas positivas, el mundo de afuera. No es ondas positivas, con ondas positivas usted no va a hacer nada. ¿Verdad? No pensar positivo, no es pensar positivo, es pensar lo que Dios dice bien a mi respecto. Amén. ¿Verdad? Es decir lo que Dios dice. Dios conoce mi presente, Dios conoce mi futuro y Él sabe lo que es bueno para mí. Entonces, cuando Él me enseña que yo debo hablar algo, ¿verdad? Hablar su palabra, declarar su palabra, hablar con gratitud. Decía aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia. O sea, que su palabra sea buena para edificación. La palabra aquí, edificación, es la misma que se usa para construir una casa. En el original esta palabra, edificación, significa construir un edificio, construir una casa. Quiere decir que nuestras palabras, ellas tienen poder ¿para qué? Para construir o para destruir, ¿verdad? Por eso que nosotros necesitamos construir con nuestras palabras, hablar en términos de gratitud, ¿verdad? Que las palabras que las personas escuchen de nuestra boca, ¿verdad? Puedan recibir vida, puedan ser edificados, ¿verdad? Nosotros dijimos el domingo pasado también al respecto de qué es la gracia, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a decir gracias por todo, ¿verdad? Dele gracias allá a la tía que le dio un caramelito. Dele gracias a la señora que le regaló un alfajorcito, ¿verdad? No, dele gracias porque lo dejó pasar. Nosotros enseñamos como buena educación a nuestros hijos, pero no estamos hablando de gracia como buena educación. ¿Qué significa gracia? Gracia significa favor inmerecido. O sea, cuando yo doy gracias a Dios, yo estoy reconociendo que lo que yo tengo no merezco, ¿verdad? Y un corazón grato, ¿verdad? Un corazón grato abre puertas delante de usted. Un corazón ingrato cierra puertas. Eso es lo que yo decía que siempre le enseñamos a nuestros hijos. La gratitud, la persona grata, ¿verdad? Abre puertas. La persona ingrata cierra puertas. Porque nadie quiere estar cerca de un ingrato. ¿A alguien le gusta estar cerca de un malagradecido? Usted le da y nunca le alcanza. Le da esto, le da una mano, está, muchas gracias, pero podía haberme ayudado más. No estoy sin un plato, ya lo que tengo es esto. Solo eso. Yo necesitaba más. Esperá un poco, te estoy ayudando, o sea, ¿qué más querés? Mirá, necesito... Ya ve aquellas personas que nunca le alcanza nada, ingrato. ¿Verdad? El ingrato cierra las puertas. El ingrato no va a recibir nada. Y el ingrato siempre se queja. ¿Por qué? Porque él piensa que merece más. Ser ingrato, ¿verdad? O alguien que se queja. Porque la palabra más común, mientras estábamos haciendo esa palabra, usted sabe que en Tacuarembó nosotros compartimos la misma palabra, nos ponemos de acuerdo con Pablo allá para compartir la misma palabra en Tacuarembó y aquí. Entonces la preparamos, después la compartimos. Y estaba una palabra que no sabíamos cómo ponerla. Yo no sé si él me decía que era común en Tacuarembó, es reclamar. El término reclamar. Para mí es más común quejarnos, aquel que se vive quejando. Él decía en Tacuarembó se usa reclamar. Reclamar para mí es más bien cuando vos estás haciendo un reclamo de algo que te llegó mal. Hiciste un pedido en Mercado Libre y te llegó otra cosa. ¿Y qué haces? Reclamás. O cuando vas a algún lugar a reclamar tu derecho, algo que te pertenece. Entonces, esa palabra reclamar se puede aplicar de cierta forma a quejarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se está quejando, usted está reclamando algo que usted piensa que merece. Vuelvan aquí conmigo, yo estoy aquí, tamaño más grande, estoy más grande que ahí. Entonces, usted está quejándose, reclamándose algo que usted piensa que merece, ¿no es así? O usted piensa que tiene su derecho. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, cuando la persona se queja, murmura,
ella piensa que merece más de lo que está recibiendo. Entonces, grato, la persona grato, dijimos que gracia es favor inmerecido. ¿Por qué es que cuando alguien me da algo yo le doy gracias? Porque yo no merecía, pero la persona me dio. Entonces, alguien, cuando usted entiende, ¿verdad?, que todo lo que usted tiene, todo lo que recibe es de gracia, usted se vuelve una persona agradecida. Yo ya no esperaba, o sea, de repente viene Alejandro y dice, pastor, mire, le voy a regalar esto, sentí el corazón de regalarte eso. Yo, no, pero no es mi cumpleaños, no, pero yo sé, pero ¿por qué me está No, porque yo sentí nomás regalarle y quería invitarlo a hacer, vamos a tomar un helado allí. Yo, pero ¿en serio? No es que le estoy diciendo, tirando indirecta, ¿verdad? Pastor me tiré indirecta. Pero imagínense que lo hagan con usted también. ¿Qué es lo que sucede? Usted dice, no, pero yo no merecía, o sea, es algo que la persona me está dando, no lo esperaba. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Qué bueno, muchas gracias, queda feliz, ¿verdad? Pero cuando usted espera que la persona lo lleve, ahí es más bien en los matrimonios, ¿verdad? En el hogar, cuando usted espera que el marido la lleve a cenar afuera, a un restaurante, ¿verdad? Porque era nuestro aniversario de casamiento, y ahí llega la fecha y el marido no se acuerda ni siquiera que era el aniversario de ustedes, ¿verdad? Ni se acuerda, o es su cumpleaños, ¿verdad? Ya se empezaron a reír antes, o es su cumpleaños y su marido no se acuerda ni siquiera que era la fecha de su cumpleaños, y usted esperando, mañana es mi cumpleaños, me va a sacar a cenar, me va a comprar un regalito, y el cabezón, ¿verdad?, se olvida que el cumpleaños de la esposa, de la mujer, ahí gana matarlo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que hacen las mujeres? Los hombres yo creo no sufren tanto, ¿verdad? La mujer sí sufre más con eso. ¿Qué es lo que hace? Porque vos no me amás, vos. O sea, comienza a reclamar sus derechos, pero en verdad merecía. No, yo merezco. Eso es ley. Eso cuando usted piensa que merece y que le tienen que dar. Y por eso es que vienen los problemas. ¿Verdad? No merecía. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el marido hace eso, es gracia. ¡Ay, qué bueno! Soy la persona más feliz. A veces detalle nomás. No es llevarla a comer al restaurante más caro. A veces es llevarla, aunque sea pedir una orden de papa frita allí, sentarse afuera en un banco de madera, morirse de frío, pero ya está, ¿verdad? Las esposas aquí, ya está. El hecho de que se acordó mío, el hecho de que es gracia, ¿verdad? Gracia, favor inmerecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros agradecemos, ¿verdad? Cuando nosotros nos agradecemos, entonces multiplicamos la gracia, ¿verdad? Porque es bueno darle a alguien que es grato también. Yo cuando usted le da algo a alguien y la persona queda re feliz, muchas gracias, ay, no merecía, no, pero ¿cómo te acordaste mío? Ay, qué bueno, y se va y le manda un mensaje, muchas gracias por lo que me diste, ay, me tocó el corazón, me siento tan grato. Y dice, padre, te voy a dar más regalo, que si siempre reacciona así, ¿verdad? Entonces eso produce en nosotros algo que nos anima, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Las palabras, como dijimos, ellas tienen poder. Usted sabe que en Australia se hizo un estudio, un estudio al respecto del dolor, ¿verdad? De los dolores. Usted sabe que los dolores, ellos no se originan necesariamente, por ejemplo, si usted le cortan un brazo, si usted se lastima una pierna, ¿verdad? Ese dolor, él no se origina, no es necesariamente que usted lo siente en la parte que le falta, ¿verdad? Ese dolor, él sucede en nuestra mente. O sea, usted siente cuando le cortan un miembro o algo, porque si su mente no funcionara bien, usted no iba a sentir. Pero cuando usted se corta, se lastima, ese miembro manda un mensaje para el cerebro y el cerebro hace que usted sienta dolor, ¿verdad? Los estudiosos llaman eso en una palabra en inglés que es loops. Loops es como si fuese un ciclo de dolor, ¿verdad? Yo me corto aquí, me corté y enseguida el cerebro manda un mensaje que esta parte está lastimada y ahí yo empiezo a sentir el dolor, ¿verdad? Pero dicen, según los estudiosos, que el cerebro forma esos circuitos, esos loops de dolor. Es el cerebro que forma tipo unos circuitos, ¿verdad? O crea unos circuitos de dolor. Que cuando el dolor es más grande
hay un dolor más grande, el cerebro se olvida del dolor más pequeño. Cuando hay un dolor más grande, el cerebro se olvida del dolor más pequeño. Y el ejemplo que colocaban aquí es, imagínense, si usted va caminando y se le mete una tachuela, ¿verdad? Una tachuela o como una chinche. Una chinche, ¿verdad? En el zapato. Van con un zapato de suela bien fina a soltar ¿cómo se llaman aquellos que estaban de moda? Aquellos zapatitos que son bien finitos. Así, Las chatitas. Al estar, ¿no? Los All Star. Imagínense, va caminando con eso y le pega una chincha abajo el pie. ¿Qué es lo que hace usted? Grita y mejor duele eso. Y usted va sintiendo dolor y va rengueando. Se clava, no sé, una espina o un clavo abajo el pie. Se clava un clavo y empieza a renguear y le duele insoportable cantidad. Pero llega a la esquina y se encuentra con un león. Y el león comienza a rugir. ¿Qué es lo que hace su cerebro? Su cerebro se olvida del dolor más débil y se enfoca en el dolor más grande. ¿Cuál es el dolor más grande? El león no va a comer. Entonces usted se olvida que tiene clavo bajo su pie, usted se olvida que le pisó una chinche, usted se olvida del dolor que tenía en su pie, usted va a correr desesperadamente. Yo creo que hasta si tuviera una pierna quebrada, usted iba a salir corriendo y se iba a olvidar que tenía la pierna quebrada. Porque según los estudiosos dicen que el dolor más grande hace que usted se olvide del dolor más pequeño. Es algo que su cerebro, un mensaje que su cerebro hace con respecto al dolor. Decía, ¿verdad? Un ejemplo, colocaba que incluso personas que fue amputada un miembro, ¿verdad? Las personas que le amputan una extremidad, una mano o un pie, que la persona conseguía sentir dolor todavía de esa mano aunque no la tuviera. O sea, ella sentía dolor porque sintió dolor, porque perdió una mano y un pie, y aún no teniendo esa mano, la persona sentía dolor. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿verdad? Es algo que muchas veces nosotros no lo podemos explicar, pero el cerebro manda mensajes. Es lo mismo cuando usted está pasando por un problema, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? Pasamos por muchos problemas. Pero cuando usted tiene un problema pequeño, ¿verdad? Usted está concentrado. El problema pequeño para usted es un gran problema. Pero cuando viene otro problema más grande, usted se olvida del problema pequeño y se enfoca en ¿cuál? En el problema que es más grande. ¿Verdad? También por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque aquello que ocupa su atención, ¿verdad? Aquello que ocupa nuestra atención es lo que va a hacernos sentir más dolor, ¿verdad? Nuestro cerebro, como dijimos, entra en ese loop, ese circuito, y comienza a enfocarse ¿en qué? En los problemas más grandes, en los fracasos, en las pérdidas, en las angustias, ¿verdad? En las heridas. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Nuestro cerebro consigue concentrarse en eso y no consigue pensar en otras cosas más. Por eso es que la Biblia dice que nosotros necesitamos poner, ¿verdad? Renovar nuestra mente, renovar nuestra mente por medio de la renovación, o sea, cambiar, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. O sea, necesitamos pensar en lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto. Amén. Necesitamos renovar nuestra mente y cambiar todo aquello que parece malo para nosotros por bueno. ¿Verdad? Algo que nosotros siempre decimos es que nosotros somos consecuencia de nuestras decisiones. Entonces usted decide en qué pensar. Pablo decía, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de gratitud, en eso más bien pensar. Entonces cuando usted quita su mente de lo que Dios dice a su respecto, cuando usted quita su pensamiento de lo que la palabra de Dios dice a nuestro respecto y lo enfoca en su problema, lo enfoca en su necesidad, lo enfoca en su dolor, ¿qué es lo que sucede? Toda su vida va a estar presa a eso. Y ese dolor va a producir ¿qué? Murmuración, quejarnos, ¿verdad? La Biblia dice allí en el libro de Daniel capítulo 5, versículo 11.
Dice así, Daniel capítulo 11, 5 versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. O sea, la Biblia dice que había en Daniel un espíritu diferente. De eso dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Ese espíritu diferente que había en Daniel no era que tenía un espíritu que venía sobre él diferente, era su forma de pensar. La verdad es que cuando el pueblo de Israel, cuando los 12 espías fueron a espiar la tierra prometida, que dije recién, llegaron los 12 y 10 murmuraron, ¿verdad? 10 comenzaron a hablar mal de la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb hablaron bien. Y Dios dice, de esos 10 espías, ninguno va a entrar en la tierra prometida, a no ser Josué y Caleb, por cuanto en ellos hubo un espíritu diferente, un espíritu superior. Y aquí la Biblia dice allí en Daniel que uno de los reyes de Siria estaba haciendo una fiesta, ¿verdad? Belsasar se llamaba. Él organizó una fiesta para celebrar sus triunfos y mandó traerlo, porque Israel había sido traída cautiva para Babilonia. Y mandó a traer los utensilios que eran del tabernáculo para él divertirse. Las tazas del tabernáculo, porque ellos tomaron cautivo a Israel y se trajeron todo, incluso los instrumentos, los utensilios que estaban en el templo, el tabernáculo. En aquella época era el tabernáculo. Y el rey agarró las copas del tabernáculo que eran separadas para hacer los sacrificios para Dios y comenzó a tomar vino y divertirse con esos utensilios. De repente estaban, imagínense la escena, estaban en medio de la fiesta y en la pared apareció una mano y comenzó a escribir en la pared. Imagínense, están celebrando, aparece una mano y escribe en la pared. Solo que fue escrito era una letra que no entendía lo que estaba escrito allá. Y él dice ahora, mandó llamar todos los magos de su reino y nadie podía interpretar. Y ahí la madre de él dice, mira, en la época de tu padre hubo un hombre llamado Daniel, que había en él el espíritu de los dioses estaba sobre él, o sea, estaba Dios en él. Y dice, y él interpretó un sueño de tu padre, mandalo traer para ver si él no te interpreta tu sueño, interpreta eso que está escrito en la pared. Y la Biblia dice que él fue traído y él interpretó lo que estaba escrito. Le dice, mira, Dios está diciendo que él pesó tu reino y que fuiste reprobado y que vas a morir y otro va a tomar tu lugar. O sea, él consiguió descifrar aquellas cosas que estaban allí. Y dice la Biblia que Daniel tenía más inteligencia o tenía más sabiduría que todos los magos de aquel reino. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué es que él tenía más sabiduría que todos los magos? Allí mismo Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, la Biblia dice que después de todo eso, Daniel, por causa de su posición, por causa de haber tomado un lugar reconocido en el reino allí sirio, fue colocado como uno de los hombres más importantes. Pero habían otros hombres allí en medio que lo odiaban por causa de eso. Hicieron que el rey colocara un edicto que durante 30 días no se podía adorar a ningún dios, a no ser al rey, ¿verdad? Solamente al rey.
Solo que la Biblia dice que Daniel continuó haciendo. Daniel dice, no, yo no voy a adorar a ningún hombre, ¿verdad? Le hicieron una trampa, 30 días nomás que no se podía orar a ningún Dios, solamente al rey tenía que prestarle honor. Y la Biblia dice que Daniel continuó orando como él oraba siempre. Dice aquí, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, 3 veces al día él se arrodillaba, oraba. ¿Y cuál era la oración de él? Gracias. Y daba gracias a su Dios, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y cuál es el principio? Dice, cuando Daniel supo, o sea, cuando Daniel se enteró que había sido establecido este decreto, ¿qué es lo que él hacía? ¿Qué es lo que él hizo? Continuó haciendo como hacía antes. Daba gracias a Dios. O sea, usted va a decir, pero usted pastor, está diciendo que tenemos que dar gracias aquí por todo. Entonces tenemos que dar gracias por las situaciones malas. Eso no es masoquismo. Pues si estoy pasando por una situación mala, ¿cómo voy a dar gracias? Usted no tiene que dar gracias por la situación mala. Usted tiene que dar gracias porque su Dios lo va a sacar de esa situación mala. Usted tiene que dar gracias porque la Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces, si todas las cosas que cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, Dios va a revertir esta situación. Dios algo, una salida, algo Dios tiene planeado con todo esto. ¿Verdad? La Biblia dice que Daniel fue llevado cautivo, José fue llevado cautivo a Egipto, los hermanos lo traicionaron, lo vendieron como un esclavo, llegó en Egipto, fue a trabajar de esclavo para Potifar, servir. Él era el hijo preferido de su padre Jacob. O sea, el padre le vestía buenas túnicas, o sea, era hijo de papá y mamá. De repente es llevado como un esclavo. Él amaba a Dios, él buscaba a Dios, él servía, era fiel a Dios. Y ahí, ¿qué es lo que podía haber dicho usted? Yo sirvo a Dios, ¿de qué sirve servir a Dios y estoy siendo llevado como esclavo? La Biblia dice que allí, estando esclavo, la esposa de Potifar quería tener relación con él, ¿verdad? La esposa de Potifar quería acostarse con él. Pero él dice, no, yo sirvo a Dios. Primero que mi amo me dijo que no puedo, o sea, lo que el amo le había hecho, puedes tocar todo dentro de mi casa. En aquella época no había heladera. Pero le dijo, podés usar la heladera, podés comer lo que está aquí, podés usar mi auto, podés usar, trayéndolo a nuestros días. Pero lo único que te pido que no podés tocar es mi esposa, mi mujer. No podés tocar a mi mujer. Daniel supo de eso, pero Daniel dice, no, yo no es que no voy a pecar contra mi Señor. Primero, si yo toco a esta mujer, voy a pecar contra Dios. Él pensó primero en Dios y después voy a pecar contra mi amo. La mujer lo asediaba todos los días y él decía no, y él huía hasta que una vez la mujer, cuando él estaba huyendo, tomó su túnica y comenzó a gritar, Daniel, José me quiso abusar de mí. Imagínense que alguien, no sé, lo llame, una trampa le haga, ¿y quién le va a creer a usted? Y ahí de repente, por causa de eso, fue llevado preso. Otra vez, no hice nada malo, ahora voy preso. Pero allá en la prisión, Dios le revela el sueño de Faraón. Y de preso se convirtió en pocos minutos en el primer ministro de Faraón, del país más poderoso del mundo. O sea, Dios tenía un plan aún en lo que parecía mal. Dios transformó todo aquello malo en bueno. Y ahí al final Él se volvió el Salvador del mundo. José fue usado para ser el Salvador del mundo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Dios, por eso le decía, aún aquellos momentos difíciles, aún los momentos complicados, ¿verdad? Nosotros necesitamos dar gracias a Dios, no por el momento, no por lo que estemos pasando, sino porque yo sé que Dios está tramando algo detrás de todo esto y algo Dios va a hacer. Por eso, Señor, yo te doy gracias. Amén. Amén. Te doy gracias. En vez de enfocarme en el problema, la situación, Señor, yo te voy a dar gracias. ¿Por qué? Porque tú estás en el control de todas las cosas.
Y decía allí primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién quiere amar la vida? Amén. ¿Quién quiere ver días buenos? Amén. Dice que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. O sea, pare de hablar mal. Si usted quiere ver días, amar la vida y ver días buenos, pare de hablar mal, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si usted quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. O sea, Pedro está hablando aquí de que, ¿cuál es el mal? El mal es el que sale por su boca. Dice, porque aquellos que hacen mal, el Señor está contra ellos. Pero aquellos que se apartan del mal, ¿cómo se apartan del mal? Amar la vida y ver días buenos, refrenando su lengua del mal. ¿Por qué? Dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pasa en su corazón y usted lo comienza a hablar y a declarar, ¿verdad? Se comienza a volver una realidad en su vida. Usted comienza a hablar todo el tiempo sobre una cosa, se vuelve una realidad en su vida. ¿Y qué es lo que sucede? Eso que usted comienza a declarar va a traer una práctica después, ¿verdad? Por eso es que algo que nosotros siempre decimos, cuidado con lo que usted escucha, cuidado con lo que usted mira en la televisión, cuidado con lo que usted se alimenta cada día, ¿verdad? La persona se alimenta de desgracia, desgracia, desgracia. Mataron a uno en el cerro, mataron a uno en Tres Cruces, mataron a uno en la Cruz de Carrasco, mataron a uno no sé dónde, entraron en una casa y allanaron la casa y mataron toda la familia. Ay, mataron, está difícil la cosa. Usted sabe, siempre mataron, siempre hubo muerte, siempre hay mal. Pero cuando usted comienza a oír eso, ¿verdad? Eso usted se está alimentando de esas cosas. Pero cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Y comenzar a hablar, no solamente llenar, comenzar a hablar, Señor, ahora yo no veo nada, no siento, pero la palabra de Dios dice que Dios va a hacer. ¿Verdad? Comienza a declarar lo que usted quiere ver, lo que la palabra dice, no es imaginario. La Biblia dice que aquel que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es engaño? No es solamente engaño, no es solamente hablar mal de las personas. Engaño es hablar mal de lo que Dios dijo a su respecto. No, que todo me va mal, no, que mi vida va para atrás, no, que mi familia va para atrás, no, que soy un burro, no, que no voy a conseguir nada, no, que no voy a, no, que yo negativo, pesimista. Cuando nosotros somos negativos y pesimistas y comenzamos a hablar mal, estamos hablando mal contra Dios. Porque Dios dice, yo sé qué pensamientos tengo a su respecto, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que deseáis. O sea, Dios dice que Él tiene buenos pensamientos. Amén. Amén. Dios dice, entonces refrene, pare de hablar incredulidad. Sus palabras son espíritu, ¿verdad? Allí la Biblia dice que, volviendo aquí nuevamente a los espías, la Biblia dice que aquellos 10 eran 10 espías. El pueblo de Israel habían salido, supuestamente dicen los estudiosos, que eran como cerca de 2 a 3 millones de hebreos que salieron de Egipto. Por causa de 10 personas, casi todo el pueblo que salió de Egipto murió en el desierto. Por causa de las palabras de 10 personas. O sea, imagínense si 10 personas consiguieron contaminar millones de personas. Quiere decir que nuestras palabras negativas, pesimistas, pueden contaminar unas cuantas personas. Y una vez que usted suelta sus palabras, no hay marcha atrás. Cierto sabio dice que una vez estaba entre un sabio, un maestro, un sabio, un rabí, estaba entrenando a un discípulo, enseñándolo para que él pueda ser un rabí también, un maestro de la ley. Y este maestro, este rabí, amaba las manzanas. Y ahí él salía y pasó por un árbol de manzana. En el camino había un árbol de manzana. Él habla con el dueño de aquel árbol y dice, mira, vamos a hacer una cosa.
te voy a pagar, yo todos los días me gusta comer una manzana, te voy a pagar el valor de 30 manzanas, lo equivalente a un mes, y todos los días yo voy a pasar por aquí, voy a arrancar una manzana y voy a comer. Pues le pagó al dueño, combinó todo, él pasaba todos los días, arrancaba una manzana y la comía. El discípulo de él lo vio y dice, te está robando las manzanas de él. Y salió a desparramar por todas partes. Que el rabí, el maestro, era un ladrón de manzanas. Porque todos los días pasé a robar una manzana. Cuando el rabí llega delante de él, dice, ¿qué es lo que saliste a decir? No, porque yo lo vi que estaba robando. Y dice, pero ¿cómo vas a hablar así? Vos no sabías lo que había sucedido. Yo ya pagué por esas manzanas. Y ahí el discípulo dice, ¿ahora qué puedo hacer para arreglar todo eso? Y dice, bueno, haz lo siguiente, agarrá una almohada, veo que hay almohadas de pluma, ya sabes las almohadas de pluma, agarrá un almohadón de pluma, subite encima de aquella montaña, abrí el almohadón de pluma, soltá las plumas al aire y después juntá todas las plumas. Él dice, pero es imposible hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? Él dice, bueno, ahora es imposible juntar las palabras que ya dijiste, no hay marcha atrás, ¿verdad? Entonces nuestras palabras refrenen su lengua. Una vez que usted suelta las palabras, ellas tienen poder. Sus palabras están generando algo en su vida, en su familia, en su medio. Cambie las palabras. Ah, no, pero yo soy realista. No es realista. Es decir, la realidad es una cosa, pero la verdad es otra. La verdad es lo que Dios dice a nuestro respecto. Proverbios 18:21 dice que en su boca está el poder de la vida y la muerte. Aquel que usa esas palabras, dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y saciará del producto de sus labios. O sea, usted se va a alimentar de lo que usted habla. Entonces, si usted se alimenta de lo que usted habla, ¿qué es lo que dicen los ¿cómo se llama esto? Los que cuidan de la salud, los que cuidan de la alimentación. Los nutricionistas dicen que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Ya escuchó ese término. Usted es lo que usted come. Si usted se alimenta saludable, usted es una persona saludable. Si usted come chatarra, ¿verdad? Usted es una persona mal y va a engordar y va a vivir lleno de enfermedades. Entonces nosotros somos lo que comemos. Las palabras son alimentos. Ahí decía Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, usted está comiendo las palabras que usted está diciendo. Y si usted está comiendo las palabras que usted está diciendo, ese alimento va a producir algo en su vida. ¿Verdad? ¿Y qué es eso que va a producir? Dice muerte. Si usted habla de muerte todos los días, ¿usted quiere recibir qué? Si usted habla de maldición todos los días, si usted habla de negatividad todos los días, si usted habla palabras de muerte, de desgracia, de derrota, ¿verdad? No espere ser victorioso. Ah, no, pero yo soy realista, ¿verdad? Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. ¿Cuál es la realidad? La realidad puede ser lo que usted está viendo. Eso puede ser la realidad. Pero la verdad va mucho más que la realidad. La verdad es lo que Dios dice a mi respecto, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve, la convicción de aquello que se espera. ¿Verdad? ¿Qué es la fe? La fe, tener seguridad que espero algo y que Dios ya me lo dio. Entonces, cuando yo espero algo y sé que Dios me lo dio, yo comienzo a declarar lo que Dios dice a mi respecto. ¿Amén? Amén. Entonces, por último, sea alguien que practique la gratitud. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo practicar la gratitud? Hablando. ¿Verdad? Dando gracias al Señor siempre. ¿Verdad? Jesús decía que nosotros debemos regocijarnos siempre, por todo. Amén. Entonces comience a practicar, que eso sea una práctica. Comience a dar gracias. Comience a cambiar sus palabras. No, pero es difícil para mí, ¿verdad? Desafortunadamente en mi vida tengo muchos problemas para ser agradecido. Tengo muchos problemas. ¿Cómo voy a agradecer? ¿Verdad? Tiene muchos problemas. Pero ¿será que usted no tiene nada para agradecer en su vida? ¿Será? Tengo muchos problemas. A veces las personas se enfocan en los problemas, ¿verdad? Cuando en verdad no son muchos. Usted tiene más cosas para agradecer en su vida que quejarse. A veces, ¿por cuántos problemas nosotros pasamos?
Pero ¿cuántas cosas tenemos para agradecer? Gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Gracias por la esposa me diste, el marido me diste. Gracias por la casa, tengo un techo donde dormir. Gracias por el trabajo, no es lo que yo quería tal vez, pero no me falta el alimento. Tengo un trabajo. Gracias, Señor, por la salud, porque me puedo levantar todos los días. Hay otros que están postrados en la cama. Gracias, Señor, porque tengo las dos manos. Hay gente que no tiene manos. Gracias, Señor, porque tengo los dos pies. Hay gente que no tiene pie. Gracias porque veo, Señor. Pasa, nosotros no valoramos eso porque lo tenemos. Normalmente las cosas que nosotros tenemos no las valoramos, ¿verdad? Cuando las perdemos es que las valoramos. Entonces, comienza a agradecer al Señor y cambie su vocabulario. Señor, este trabajo no es lo que yo quiero otro. Gracias te doy por este, pero gracias porque me diste otro. Amén. Gracias, Señor. Comienza a agradecer, sea una persona grata. A ver cómo las puertas van a comenzar a abrirse sobre su vida. Amén. Colóquese en pie y vamos a hacer algo. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Agradecer. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Señor porque pudimos estar aquí. Gracias porque podemos oír la palabra del Señor. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque tuvimos recursos para llegar hasta aquí. Gracias porque tenemos una familia. Gracias porque estamos vivos. ¿Verdad? El solo hecho de estar vivo, respirando aquí, ya es motivo de agradecer al Señor. Amén. Comienza.